Hola, hola, de nuevo. Ya estamos de vuelta porque el salseo nunca duerme y la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir sigue dando mucho de qué hablar. Pero, ¿qué más sabemos? ¿Qué nuevas pistas tenemos? Pues agárrense porque esto se pone más interesante. Profundizando en las declaraciones de Can Yaman, ¿qué hay detrás de sus palabras? Como ya mencionamos, las declaraciones de Can Yaman han sido el detonante de todo este revuelo. Pero, ¿qué exactamente dijo que nos hizo pensar en una respuesta hacia Demet? Para entenderlo mejor, vamos a desglosar algunas frases clave y analizar el contexto en el que fueron dichas. La decepción y la traición en una entrevista, Can habló sobre sentirse traicionado y decepcionado por la forma en que se desarrolló una relación pasada. Dijo que sintió que se le había faltado al respeto y que se había abusado de su confianza. Aunque no mencionó nombres, la conexión con su relación con Demet fue inevitable para sus fans, quienes recordaron las especulaciones y rumores que surgieron tras su ruptura. La falsedad en el mundo del espectáculo Can también hizo alusión a la falsedad que existe en el mundo del espectáculo, mencionando cómo algunas personas muestran una imagen pública muy diferente a la que realmente tienen en privado. Esto generó aún más especulaciones, ya que muchos interpretaron esto como una crítica directa a Demet, sugiriendo que ella podría estar fingiendo su felicidad o mostrando una imagen falsa de sí misma. La búsqueda de la superación Además de las críticas, Can también compartió mensajes sobre la superación personal y la importancia de seguir adelante. Esto podría interpretarse como un signo de que está intentando dejar atrás el pasado y enfocarse en el futuro, o tal vez, como un intento de mostrarse fuerte y resiliente frente a las críticas o rumores. Las reacciones de Demet Özdemir, silencio o empoderamiento, La respuesta de Demet Özdemir ha sido mucho más sutil y deliberada. En lugar de responder directamente a las declaraciones de Can, ha optado por mostrar una imagen de felicidad y fortaleza. ¿Cómo lo ha hecho? Redes sociales como armas Demet ha utilizado sus redes sociales para enviar mensajes indirectos, compartiendo fotos y vídeos en los que se la ve radiante, sonriente y disfrutando de su vida. Estas publicaciones han sido interpretadas como una respuesta a las supuestas indirectas de Can, demostrando que ella está bien y que no se siente afectada por sus comentarios. Celebrando el amor y la felicidad Además de mostrar su felicidad, Demet ha compartido mensajes sobre el amor, la felicidad y la importancia de vivir el presente. Estas frases parecen reforzar la idea de que ella está felizmente casada, y que está enfocada en su vida personal, sin darle importancia a las especulaciones o rumores sobre su pasado. El silencio como respuesta En lugar de entrar en un debate público o responder a las críticas, Demet ha optado por el silencio, lo cual ha sido interpretado por muchos como una señal de madurez y empoderamiento. Al no responder a las provocaciones de Can, ha demostrado que no se siente obligada a justificar su felicidad o a dar explicaciones sobre su vida personal. Marketing, drama real o una mezcla de ambos. La gran pregunta Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué está pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Es todo una estrategia de marketing, un drama real, o una combinación de ambos? La respuesta, como suele ser en estos casos, probablemente sea complicada. La teoría del marketing La industria del entretenimiento turca es conocida por su habilidad para generar expectación y mantener a sus estrellas en el candelero. No sería sorprendente que esta situación fuera, en parte, una estrategia para generar interés en los dos actores, ya sea para sus proyectos actuales o futuros. El drama real Sin embargo, también es posible que haya algo de verdad en todo esto. Quizás existan heridas del pasado que todavía no han cicatrizado, o tal vez haya un deseo de dejar las cosas claras y expresar sentimientos que no fueron compartidos en su momento. Una combinación explosiva Lo más probable es que la situación sea una combinación de ambos factores. Puede que haya un conflicto real entre ellos, pero que también estén aprovechando la situación para generar atención mediática. Las especulaciones de los fans, un mundo de teorías Los fans de Can y Demet han estado muy activos en las redes sociales,
generando un sinfín de teorías y especulaciones sobre lo que está pasando. Motivos de la ruptura. Una de las teorías más populares es que la ruptura entre Khan y Demet se debió a diferencias sobre el futuro de la relación. Algunos fans creen que Demet no estaba lista para casarse o formalizar la relación, mientras que Khan sí lo estaba. Infidelidad o desconfianza. Otras teorías sugieren que hubo infidelidad o desconfianza entre ellos, lo que llevó a la ruptura. Sin embargo, estas teorías son solo especulaciones y no hay evidencia que las respalde. Un reencuentro. Algunos fans más optimistas sueñan con un reencuentro entre Khan y Demet, esperando que ambos puedan resolver sus diferencias y darse una segunda oportunidad. Sin embargo, esta posibilidad parece poco probable, ya que Demet está felizmente casada y Khan ha seguido adelante con su vida. ¿Qué nos depara el futuro? Es difícil predecir qué pasará en el futuro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Lo más probable es que continúen con sus vidas por separado, pero es posible que esta situación siga generando interés y debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Nuevas declaraciones o indirectas. Es probable que Can Yaman siga compartiendo mensajes o publicaciones en redes sociales que puedan ser interpretados como indirectas a Demet. La reacción de Demet. Demet podría continuar respondiendo a través de sus redes sociales, mostrando su felicidad y fortaleza, o podría simplemente ignorar las provocaciones de Khan. El impacto en sus carreras. Esta situación podría tener un impacto en las carreras de ambos actores, ya sea positivo o negativo. Por un lado, podría generar más interés en sus proyectos actuales o futuros, pero por otro lado, podría generar críticas o controversias. Conclusión, drama o estrategia. En resumen, la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza qué está pasando entre ellos, pero lo que sí sabemos es que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en la prensa del corazón. ¿Es todo una estrategia de marketing, un drama real o una mezcla de ambos? Probablemente la respuesta esté en algún punto intermedio. Lo único que podemos hacer es seguir atentos a las novedades y disfrutar del espectáculo. Y por supuesto, seguir debatiendo y especulando sobre lo que está pasando. Espero que este vídeo les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.